Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lía y este es un video para mi clase de Geografía Humana 2 con el profesor Francisco Denton de la licenciatura en Geografía por parte de la UNAM. Y pues el día de hoy les hablaré de un tema que he pensado, reflexionado, e investigado mucho en estos últimos meses, que bueno, son los parques nacionales. Y seguramente hemos escuchado sobre los famosos parques nacionales de Estados Unidos, el Gran Cañón, Yellowstone, Yosemite, son nombres conocidos y que a mi parecer resuenan mucho dentro de la geografía. En estos 2 primeros semestres he tenido muchas profesoras y profesores que nos han mencionado pues la importancia de estos lugares, los magníficos que son, lo importantes que son para la geografía, en tanto que nos cuentan muchas historias sobre el planeta y sobre cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Igual, pues la influencia humana dentro de ellos, ¿no? Que a eso iré en unos minutos. Y pues podría decir que esta pequeña, gran obsesión por estos espacios se debe en gran parte a estudiar, empezar a estudiar la licenciatura en geografía y a una serie que comencé a ver hace unos meses que se llama Parks and Recreation, que si bien es una serie de comedia, me hizo ver la importancia de los parques, no solo estos parques nacionales, sino los parques en general como espacios públicos. También hablaremos de eso más adelante. Y bueno, últimamente me he hecho muchas preguntas al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde viene el concepto parque nacional? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál fue el proceso para que cierto territorio fuera designado como parque nacional? ¿O qué era antes de ser un parque nacional? ¿Qué tierras abarcaba? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién vivía ahí? Eh, ¿Por qué Estados Unidos cuando México está lleno de vida? México es un país mega diverso. También contamos con muchas áreas naturales protegidas. Eh, ¿Por qué Estados Unidos? Pues es como también una gran pregunta que me he hecho últimamente y pues otra de las grandes preguntas es qué tiene que decirnos este interés por estos espacios de nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza y con el planeta, que es creo que la que me sigo preguntando hasta el día de hoy. Y bueno, rápidamente, ¿qué es un parque nacional? En simples palabras, es una categoría que refiere a aquellas áreas apartadas y protegidas por el gobierno para la preservación de las mismas y del medio ambiente. Los parques de Estados Unidos específicamente se centran en la protección de la tierra y de la vida silvestre. Y aunque Estados Unidos no es el único, más bien Estados Unidos no es el único país que tiene estos parques nacionales. También Brasil, Japón, Australia, India, Reino Unido y hasta México tiene estos, bueno, sus propios parques nacionales. Y bueno, rápidamente una historia de los parques de Estados Unidos, pues a raíz de la anexión del territorio mexicano al Estados Unidos, empezaron a hacer muchas exploraciones hacia diversos lugares y pues empezaron a ver que tenían muchos recursos naturales y muchas cosas que explotar. Y pues esos empezaron a hacer planes para la explotación de los recursos y asentamientos humanos. Y un grupo de gente, en su mayoría pues artistas, escritores, políticos también, empezaron a hacer un tipo de, no diría campaña de protesta, pero pues sí empezaron a protestar y pronunciarse en contra de estos como expansiones del humano y proyectos de explotación. Y bueno, entre ellos está este personaje que fue muy importante, sobre todo en California, que se llamaba John Muir, un naturalista escocés que llegó a Estados Unidos. Y bueno, John Muir fue tan importante que hasta hay un monumento con su nombre que son los Muir Woods. Y bueno, él abogó mucho por Yosemite y por la conservación y la preservación de Yosemite en específico. Y Yosemite, aunque no es el primer parque nacional, fue el primer espacio, el primer lugar, esta como primer área natural que tuvo una situación de protección, un estado protegido por parte del gobierno, que fue Abraham Lincoln, quien se la dio en 1864. Y bueno, el primer parque nacional de Estados Unidos fue Yellowstone. Su categoría de parque nacional se la dio el presidente Ulysses Grant en 1872 y en los siguientes años, en los siguientes 6 años me parece, fueron 25 espacios más que fueron designados como tal. Ahora bien, si ya existía el concepto de parque nacional y ya le estaban otorgando como el término parque nacional a estos espacios, no había
no se había consolidado aún un sistema de protección y preservación como tan em, definido y marcado hasta la creación del National Park Service, el Servicio de Parques Nacionales, que se creó en 1916, y a partir de esto sí pues empezaron a hacer más proyectos proyectos más concretos de protección. Se empezó a invitar a la gente a que fuera, siempre y cuando fuera como de una manera responsable, y pues bueno, esto escaló hasta el día de hoy que tenemos, bueno, que se tiene un servicio de parques nacionales que preserva estos lugares, ¿no? Y bueno, el parque nacional más joven es el Parque Nacional de Pináculos, también en California, que si bien no es que no existiera antes, el título se le dio hasta, me parece que 2013. Y bueno, ahora, y en México, pues, ¿qué pasó en México? Como ya mencioné anteriormente, pues en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe, donde se vende parte del territorio mexicano, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado y Wyoming son anexados a Estados Unidos, y Texas también. Bueno, pero eso había sido un poco antes, unos años antes. Entonces, pues a mí esto me llama mucho la atención porque muchos de los parques están localizados en estas zonas, ¿no? En California hay muchos parques nacionales o monumentos nacionales. Eh, Yosemite es un ejemplo de ellos, el Gran Cañón. eh, Yellowstone está en parte de Wyoming, entre otros estados. Entonces, pues sí llama la atención pensar en que estos eh, ahora parques nacionales esplendorosos y magníficos fueron territorio mexicano, y tal vez antes de territorio mexicano fueron, no, bueno, no tal vez, fueron territorio indígena, que también fue, eh, pues sí, digamos que robado de cierta forma a partir de pues la colonia española en México, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa en México? En México tenemos 67 parques nacionales que abarcan más de 16.220.000 hectáreas. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, un parque nacional se constituye por zonas con uno o más ecosistemas de belleza escénica, valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. Esto lo dice una página del Semarnat en 2017, y pues el primer parque fue el Desierto de los Leones en 1917, y el archipiélago de Revillagigedo es el más joven declarado como tal en 2017. Pues tenemos aquí un gráfico que nos representa pues qué porcentaje del territorio mexicano son como estas áreas protegidas. En total son 182 áreas naturales protegidas, de las cuales, como ya dije, 67 son parques nacionales, 44 son reservas de la biosfera, 40 son áreas de protección de flora y fauna, 18 son santuarios, 8 son áreas de protección de recursos naturales y 5 son monumentos naturales. Y bueno, la otra cara de la moneda, por así decirlo, son todas estas noticias que hemos visto y que salen todos los días. El cambio climático actualmente y la crisis ambiental es algo urgente que se tiene que tratar, y pues que nuestro país está de cierta forma descuidada. El año pasado, en 2020, hubo una noticia que a mí me preocupó mucho, que era que se había recortado el presupuesto de la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, si bien recuerdo el significado de sus siglas. Y pues bueno, esto implicaba muchísimas cosas, era un recorte del 75% del presupuesto, lo cual pues era muy peligroso, ¿no? Y causó mucha conmoción dentro de muchas personas, y pues por suerte se logró frenar esa iniciativa, y ahora no les retiraron tanto presupuesto. Seguramente existió algún tipo de recorte presupuestal, pero no fue tan agresivo como el que se estaba planeando. Y bueno, tenemos noticias como el Tren Maya, los incendios forestales, que si bien hay una temporada de incendios, pues sí se han presentado más este año por muchas otras cosas, mucha influencia antrópica, entre otras cosas, los defensores del medio ambiente y del territorio que han sido asesinados cada día, semana, nos encontramos con una noticia sobre algún defensor o defensora de la tierra asesinado. En fin,
muchas noticias que de verdad si nos ponemos a buscar nos encontramos. Y pues creo que aquí es muy importante tener la pregunta grabada sobre qué nos tiene que decir nuestro interés por estos parques nacionales, por estas zonas, sobre nuestra relación con el planeta, ¿no? O sea, me parece que si bien sí son lugares muy impresionantes de ir y ver y conocer, pues sí tenemos que cuestionarnos un poco de dónde viene ese interés, porque hay turismo al respecto de eso. Responde este turismo al sistema capitalista, a nuestra forma de consumo, que también esta forma de consumo se refleja dentro del propio medio ambiente y de la tierra y de las crisis ambientales que vivimos actualmente. También, pues dentro del mismo campo del turismo, pues qué tiene que ver el antropocentrismo con esto, ¿no? Porque pues sí son lugares que han estado ahí por mucho, mucho, mucho tiempo, pero la creación de parques nacionales a las que aparte se les invite a las personas a asistir, pues aunque si bien es una gran, gran iniciativa porque se preserva el lugar y no se explota, no se está, pues está como regulado entre, pues por un organismo específico que se dedica a regularlo, con el turismo se mantiene, pues tienen, es como obtienen el presupuesto para mantenerlos y para cuidarlos, por así decirlo. Entonces, pues creo que también tenemos que preguntarnos dentro de esta como cosa del turismo, cuál es nuestro papel como consumidores o personas que van a estas áreas, ¿no? O sea, cuál es, ¿a qué responde mi interés? O sea, creo que ya lo dije muchas veces, pero me parece que es pues de lo más importante, ¿no? O sea, pues sí, podemos ir para hacer un trabajo de campo, una investigación de, desde, nuestro, desde nuestros estudios o desde lo que estemos investigando, pero pues sí, igual creo que es importante hacernos esa pregunta y también como desde la geografía específicamente, yo me he hecho mucho esa pregunta, como desde la geografía, la docencia, el aprendizaje, de ser estudiante, de ser profesora, profesor, podemos hacer algo, ayudar y ser responsables, no solo a la preservación de estas áreas naturales o parques nacionales, sino pues ante este panorama que tenemos aquí enfrente y que nos está diciendo que tenemos que actuar y accionar. Y pues también cierro con otra última pregunta, como vieron en el título de la presentación, eran más preguntas que respuestas y pues qué papel queremos jugar de la o el que observa o de la o el que actúa. Eh, Creo que eso es todo lo que yo tengo que decir. Sé que es un tema que da para mucho más y que tal vez fue un poco un revoltijo al final, pero pues espero que les haya interesado como a mí y pues que nos encontremos de alguna forma u otra para reflexionar acerca de esto juntas y juntos.